y vamos a comenzar con la oración. ¿Ya? Oremos juntos. Padre eterno, gracias Señor por entregarnos una salvación tan grande y preciosa. La salvación, Señor, que hemos recibido es tan inmensa que aun cuando nosotros quisiésemos pagar dando toda nuestra vida y sacrificando toda nuestra vida, Señor, aún no podríamos pagar ni siquiera 1% de esa preciosa salvación que hemos recibido. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo derramando tu sangre en la cruz, perdonaste todo nuestro pecado. Y así nosotros, Señor, creyendo en ese hecho maravilloso, hemos podido recibir la salvación. Gracias, Señor, porque a través de dejarnos y ponernos en la iglesia, podemos juntos ir creciendo y aprendiendo cada vez más de tu amor y misericordia. Y también nos permites poder participar en esta obra maravillosa que es la evangelización. Hoy, Señor, nos hemos reunido para aprender de tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para que podamos aprender y meditar esta palabra tan importante, esta palabra tan necesaria para cada uno de nosotros luego de recibir la salvación. Ayúdanos, Señor, para que el día de hoy, a través de esta palabra, esta cuarta enseñanza, podamos entender qué es la iglesia y así, Señor, podamos utilizar bien esto tan maravilloso que tú has permitido, que es la reunión y la congregación de los salvos. Gracias, Señor, por todo lo que nos vas a entregar el día de hoy. Danos un corazón humilde, sencillo, para poder comprender esta hermosa palabra que vamos a compartir en esta tarde. Todo esto te lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ama. Oramos. Amén. Ya. Hoy, como ya sabemos, vamos a aprender el cuarto tema de la enseñanza básica cristiana, que es la comunión. Ya en las clases anteriores pudimos aprender acerca de confirmación de la salvación, aprendimos acerca de la necesidad y la importancia de la palabra, y también en la clase pasada, predicador Timoteo nos enseñó acerca de la importancia de la oración, ¿verdad? Entonces, hoy nos corresponde aprender acerca de la comunión. Y estos temas son muy básicos, pero también muy fundamentales para los que hemos recibido la salvación. Aun cuando hayamos recibido la salvación 4, 5, 7, 8 años, estos temas son muy importantes que podamos ir escuchando nuevamente. Yo, por los poquitos que tienen prendida la cámara de la iglesia de Santiago, por ejemplo, sé que muchos ya la han escuchado 2 o 3 o 4 veces ya esta educación básica, pero aún así es muy importante para cada uno de nosotros. Y también muy importante para aquellos que han recibido la salvación hace poquito, porque la palabra dice que los que hemos nacido espiritualmente, independiente de nuestra edad física, nacemos, ¿verdad?, por medio de la palabra y somos unos bebés espirituales. Y ese bebé espiritual necesita una familia donde crecer. Y estando en medio de la familia, ese bebé se va alimentando, se le va entregando los nutrientes necesarios para que pueda ir creciendo. La familia en donde fue puesto va cuidando, va cambiando, va mudando, ¿cierto? Entonces todos nosotros al recibir la salvación somos esos bebés espirituales. El Señor nos ha puesto en medio de una familia para ir creciendo y esta familia es la iglesia. Es muy importante que los bebés tengan una familia segura en donde pueda ir creciendo bajo el cuidado de la familia, de los integrantes de la familia. Y así Dios dentro de esa familia permite muchos integrantes. La familia que el Señor nos permitió dentro de la iglesia es muy grande y es muy necesaria para que el bebé que nació pueda crecer con mucha seguridad, con mucho cuidado y siendo alimentado de la forma correcta. Por eso Dios, al momento de recibir la salvación, no nos deja solitos, sino que nos pone dentro de esta comunión, de esta iglesia que es tan importante, para que crezcamos permaneciendo en ella. Vamos a buscar unos versículos. San Juan capítulo 15.
San Juan capítulo 15 del versículo 3 al 6. Les leo, dice así. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y ya. Hasta aquí. En esta palabra que acabamos de leer, ¿cierto? El Señor dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Esta palabra habla de que nosotros luego de recibir la salvación debemos permanecer en el Señor. Y permanecer en el Señor significa estar dentro de la iglesia. Ya vamos a profundizar sobre este concepto. Primero debemos aclarar bien cuál es el concepto de iglesia. El Señor luego de recibir la salvación nos pone dentro de la iglesia. Pero muchos hoy en día piensan y se refieren a la iglesia como un edificio. Y le ponen un letrero grande, luminoso, que dice la iglesia tanto tanto. ¿Verdad? Y se reúnen allí, pero mirando al edificio como si fuese la iglesia. Y aunque este edificio puede que sea muy grande, muy bonito, pero el edificio mismo no es la iglesia. Pero muchos están confundidos en cuanto al concepto de iglesia. En la Biblia no se menciona a la iglesia como el edificio, sino que la iglesia es el grupo de hermanos salvos reunidos. Los salvos, los miembros de la iglesia, los salvos, los hermanos salvos reunidos juntos son la iglesia. Y por esto que los hermanos estén juntos, hermanos salvos, son la iglesia. Para entender mejor esto, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Les leo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, no refiriéndose al edificio, sino que dice a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, a través de este versículo podemos ver de que la iglesia no es un edificio, sino el grupo de los salvos. Si nosotros miramos y hacemos recuerdo de la historia del pueblo de Israel mientras ellos estaban en el desierto luego de haber salido de Egipto, ellos pasaron 40 años dando vuelta en el desierto. Mientras ellos estaban en ese desierto dando vuelta, vivían en carpas, pero Dios estaba siempre con ellos. Por esto la Biblia describe que el pueblo de Israel durante ese tiempo de los 40 años en el desierto, en el libro de Hechos capítulo 7 se le menciona como la iglesia del desierto o la congregación del desierto. Estando el pueblo de Israel juntos, dando vueltas en el desierto, ¿verdad? Dios les permitía el alimento, les permitía el agua, les permitía sombra, les permitía todo. Mientras ellos estaban juntitos, ¿verdad? Estando en ese desierto, en la Biblia se le menciona como la congregación del desierto. Vamos a buscar Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38.
¿Se escucha bien? Porque me acaba de llegar un comentario que se escuchaba un poco bajo. ¿Más o menos? A ver, ¿qué será? ¿Ahora se escucha mejor? Ya, ok. Entonces, Hechos capítulo 7, versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que damos. Entonces aquí, en este versículo dice, este es el Moisés que estuvo en la congregación del desierto. En nuestra versión, la palabra se escribe como la congregación, pero en otras versiones, por ejemplo, en la Biblia coreana, en la Biblia inglés, en otra versión de la King James, dice textual, la iglesia en el desierto. ¿Mm? Y a través de tener este concepto de la iglesia en el desierto, en este libro, en este capítulo de Hechos, se explica acerca de cómo el pueblo de Israel, estando en el desierto, eran las iglesias, sombra de la iglesia que iba a haber en el Nuevo Testamento. Luego de recibir la salvación, el tiempo que continúa de nuestra vida en ocasiones se parece a un desierto, en donde no hay agua, no hay comida, ¿verdad? Es difícil, mucho sol, mucho sacrificio, mucho sufrimiento. Parece un poquito al desierto, a la vida que el pueblo de Israel tuvo en ese desierto. Por eso, utilizando esta palabra, se explica un poquito acerca de cómo iba a ser la iglesia, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Y también dentro de la Biblia podemos encontrar el ejemplo de la iglesia con varios conceptos. Por ejemplo, la casa. Vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice así, les leo. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En varias partes de la Biblia, el concepto de iglesia a veces se menciona dando ejemplo como nombrando la sombra de la iglesia. Así como en algún momento Moisés, José fueron sombras de Jesucristo, también, por ejemplo, el arca, una casa, ¿verdad? Hace alusión a la iglesia. En este versículo de Timoteo dice la casa de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Nosotros miramos al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo y pasó al desierto. Menciona que esa congregación que estaba en carpas era la sombra de la iglesia en nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber de que era la sombra? Porque mientras el pueblo de Israel estuvo junto en el desierto dando vueltas, Dios siempre estuvo con ellos en el desierto. Dios siempre estuvo con ellos acompañándoles. Hoy en día también el Señor dentro de la iglesia y por medio de la iglesia hace su obra. Por medio de la iglesia nosotros vamos evangelizando, por medio de la iglesia vamos aprendiendo la palabra, por medio de la iglesia y la enseñanza que te da en la iglesia podemos ir renovando nuestro entendimiento también, por medio de la palabra.
Por eso nosotros, revisando en la Biblia, podemos encontrar varias sombras de la iglesia, varias obras de la iglesia. Pero ciertamente luego de recibir la salvación, puedo ser parte de la iglesia. El pueblo de Israel, para poder llegar a ser la congregación del desierto, tuvo que salir de Egipto, tuvo que ser sacado de Egipto por el poder de Dios. Luego tuvieron que cruzar el Jordán, perdón, el Mar Rojo, y luego el Jordán, ¿verdad? El Jordán vino después. Luego de Egipto cruzaron el Mar Rojo y allí fueron llevados al desierto, donde formaron la iglesia. Por eso la iglesia, no debemos tener el concepto equivocado de que la iglesia es el lugar físico. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos dentro de la iglesia lugares en donde está el lugar físico donde se reúne la iglesia y hay otras regiones en donde están los hermanos, pero no hay el lugar físico en donde se puedan reunir. Pero la iglesia, por ejemplo, ya está. Por ejemplo, en Taltal, Concepción, en La Serena, en Ovalle y en muchos otros lugares donde los hermanos se están juntando para escuchar la palabra, ellos son la iglesia, no el lugar físico. El lugar luego es un lugar donde sí, donde van a poder reunirse juntos, van a poder compartir allí. Pero la iglesia son los hermanos juntos, reunidos. Volvamos a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 3 y 4. Les vuelvo a leer, dice así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ya sabemos cuál es el concepto de iglesia, ¿verdad? Hermanos, juntos forman la iglesia. Ahora, este versículo que acabamos de leer dice, ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra, ¿verdad? Ya estamos limpios por medio de la palabra. Por medio de la palabra, yo creyendo en la palabra, recibo salvación. Y recibiendo salvación, el Señor me toma y me pone junto a los demás hermanos para que podamos conformar la iglesia juntos. Pero aquí en la palabra que leemos dice, permaneced en mí. Jesús dice, permaneced en mí, pero nosotros aprendiendo el seminario vemos que Jesús murió, después de 3 días resucitó y luego de estar 40 días con los discípulos ascendió al cielo. Entonces, ¿qué significa esta palabra que dice permaneced en mí? Jesús ahora está en el cielo sentado a la diestra de Dios, pero aún en que esté en el cielo, Él no está separado de nosotros, porque por medio del Espíritu cada uno, ¿verdad? Tiene a Jesús dentro de uno por medio del Espíritu. Pero ¿qué significa que permanecéis en mí? Jesús no solamente tiene el nombre de Jesús, Jesús tiene dos nombres, ¿saben, verdad? Jesús tiene el nombre de Jesús, que significa el Salvador, pero también tiene otro nombre. ¿Conocen, cierto? Emanuel, ¿sí? ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios, libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Le leo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Aquí dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién lo dio? Jesucristo lo dio a la iglesia. Y Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas las cosas Dios la puso bajo la iglesia. Todo lo de este mundo está bajo la iglesia. La iglesia está por sobre todas las cosas de este mundo. Cristo lo hizo así. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. La cabeza puede estar sin el cuerpo o el cuerpo puede estar sin la cabeza. ¿Podrían vivir así? No, ¿verdad? Ambos deben estar juntos. Por eso el Señor siempre también está junto a la iglesia. Y cada cuerpo de nosotros no solamente consta de un miembro, sino que cada cuerpo tiene muchísimos miembros. Dentro de la iglesia nosotros también somos miembros del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Primera de Corintios vamos a buscar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice así. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Aquí está diciendo vosotros. ¿Vosotros quién? Los salvos, ¿verdad? El grupo de salvos que es la iglesia. Los salvos que están en esta ciudad de Corinto son los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y los miembros, los salvos, son cada uno miembro en particular. Cada cuerpo tiene pies, manos, dedos, oídos, ojos, ¿verdad? Lengua y así, muchísimos miembros dentro del cuerpo. Así también dentro de la iglesia, cada uno de nosotros es miembro. ¿Y de nuestro cuerpo hay algún miembro que sobre, que no sirva para nada? Todos tienen su funcionamiento. Así también cada uno de nosotros tenemos la función que cumplir para el cuerpo. El cuerpo necesita los pies y necesita las manos. Y cada miembro en particular tiene que hacer un trabajo determinado. El pie no puede hacer la función de la mano. El oído no puede hacer la función del ojo. La nariz no puede cumplir la función del oído. ¿O alguien escucha por la nariz? Sería raro esto, ¿verdad? No se puede. Cada uno tiene su función que cumplir dentro del cuerpo siendo miembro. Por eso también en Romanos capítulo 12, vamos a ir un libro más atrás, Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Les leo, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nosotros siendo tan diferentes, habiendo crecido de formas tan diferentes, bajo crianzas diferentes, cada uno teniendo criterios y pensamientos diferentes, pero todos hemos recibido una misma fe. Todos tenemos un mismo espíritu. Y por eso, aún siendo diferentes de diferentes formas, todos tenemos y nos juntamos en un mismo lugar que es el cuerpo. Porque cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo. Por eso, dentro de la iglesia podemos haber diferentes personas, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Porque tenemos, así como a los brazos los unen los nervios, ¿verdad? Y todo lo que es el músculo, ¿verdad? Entonces, así el Espíritu Santo es lo que los va uniendo a nosotros.
El Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros nos une al cuerpo. Y así somos uno, por medio de su Espíritu. Ahora, si nosotros revisamos el término iglesia, el término iglesia viene del griego. Y este griego se pronuncia eclesia. Y este significado de eclesia es los reunidos aparte, los distinguidos. Eso significa eclesia en griego. Por eso nosotros, la reunión de los salvos, es una reunión santa, separada del mundo, separada de los pecados. Y ese grupo, que es la iglesia, tiene que tener orden. Y ese orden viene por la cabeza. Y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros siendo todos un cuerpo con diferentes miembros, seguimos las órdenes de la cabeza. Así también todo mi cuerpo sigue las órdenes de mi cabeza. Si mi cabeza manda que levante la mano, la voy a levantar. Si mi cabeza manda que levante los pies, lo levanto. La cabeza es la que da las órdenes y la cabeza y las órdenes de la cabeza son correctas. Si mi cabeza me está diciendo que levante los dos pies, si estoy parado y mi cabeza me dice levanta los dos pies al mismo tiempo, ¿puedo? La cabeza va a dar órdenes para que el cuerpo pueda estar bien también. La cabeza es la que va dando las órdenes correctas. Por eso nuestra cabeza de la iglesia, la cabeza de nuestro cuerpo del cual yo soy miembro, es Cristo. Entonces, en este San Juan capítulo 15, versículo 4, donde dice, permaneced en mí, que yo tenga que permanecer en el Señor significa permanecer en la iglesia. Permanecer en mí es permanecer dentro de la iglesia. Y que yo sea un pámpano significa que yo soy miembro de esa iglesia. Y aunque dentro de este cuerpo hay diferentes miembros, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho, dedo índice, y así todos los miembros, cada uno de estos miembros siendo muy diferentes, estamos todos pegaditos. Y estando pegaditos al cuerpo, mi mano puede ir creciendo junto con mi cuerpo. Yo cuando soy bebé soy chiquitito, y a medida que voy creciendo, va creciendo todo el cuerpo a la misma vez. Pero yo no puedo ir creciendo y que solamente vaya creciendo mi cabeza y mi cuerpo quede chiquitito, o que solamente me vaya creciendo un pie más que el otro. Si eso pasa es porque hay un problema, ¿verdad? Un problema grave. Cada miembro del cuerpo va creciendo conforme va creciendo el cuerpo. Y estando pegaditos en el cuerpo, el miembro puede cumplir la función. Para que mi mano se pueda mover y hasta para agarrar un vaso, tiene que estar pegado al cuerpo. Pero si yo me corto la mano y después le trato que la mano agarre un vaso, ¿puede agarrarlo? No, porque no tiene fuerza. Porque la mano solamente va a tener fuerza pegada al cuerpo. La mano cortada y si puesta fuera del cuerpo no sirve para nada. La mano para que pueda tomar un vaso debe tener fuerza y para que tenga fuerza debe estar pegada al cuerpo. Separado del cuerpo, mi mano no puede hacer nada. Si yo me corto la mano, esta mano queda tan inútil que para poder moverla tengo que tomarla con la otra mano. Con la mano que está pegada al cuerpo puedo hacer fuerza, puedo soportar, puedo resistir, puedo tomar. Pero con la mano cortada y apartada del cuerpo no puede hacer nada. Así también nosotros debemos estar conectados con el Señor. Y conectados con el Señor, permaneciendo en el Señor, significa permanecer en la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros participemos en la iglesia continuamente. A través del cuerpo se va distribuyendo todos los nutrientes necesarios para cada miembro en particular.
Si un miembro sale del cuerpo, deja de recibir los nutrientes, deja de recibir la sangre, deja de recibir lo que necesita para poder vivir. Si un miembro del cuerpo se separa del cuerpo, no puede crecer. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en. Aquí dice que la cabeza que es Cristo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento. Aquí es donde vamos creciendo. Y al crecer debo ir llevando fruto. Y dice que cada uno de nosotros va creciendo, va recibiendo los nutrientes por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Cada uno va recibiendo su crecimiento. Cada uno va recibiendo los nutrientes necesarios para cada uno. Y recibiendo esos nutrientes, voy creciendo. Voy llevando y debo llevar necesariamente el fruto. Si volvemos a San Juan capítulo 15, versículo 4, San Juan 15, 4, que es nuestro versículo central. San Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros queremos llevar fruto, ¿qué debemos hacer? Permanecer en el Señor. Si permanecemos en Él, en el Señor, que es la iglesia, Dios va a estar con nosotros y Jesús, estando en medio de nosotros, nos va a llenar de todo su poder y gracia para que llevemos fruto. Si yo permanezco pegado a la iglesia, naturalmente voy a llevar el fruto. Pero si el pámpano no está pegado a la vid, no va a poder llevar fruto. Para que el pámpano pueda llevar fruto, lo único que debe hacer es estar pegado en la vid. Si está pegado en la vid, puede ir creciendo y dando fruto. ¿Por qué? Porque por medio de la vid va recibiendo la alimentación y los nutrientes necesarios para que pueda llevar el fruto. En San Juan capítulo 15, versículo 5, explica un poquito más y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si yo permanezco en la vid, ¿qué voy a llevar? Yo sí, ¿qué voy a llevar? Fruto, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa? Permaneciendo, estando pegado en la vid. Pero si yo me separo de la vid, ¿qué no voy a poder llevar? Fruto. Aquí dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos de Jesús, o los pámpanos de la vid. Pero si nosotros miramos la característica de la vid, nosotros podemos encontrar de que la vid es un poco diferente a los otros árboles. ¿En qué sentido? De que cuando la vid eh, tiene y lleva los pámpanos, y estos pámpanos, estas ramitas, luego de caerse, a diferencia de otras ramas que se caen de otros árboles, esas ramas después se pueden ocupar y como son gruesas, se puede llegar a modificar para que sea utilizada de otra forma. Pero los pámpanos, luego de caer de la vid,
no pueden ser reutilizados. Para lo único que se le puede utilizar es para quemarlos. Si un pámpano cae de la vid, se separa de la vid, no sirve literalmente para nada. Solamente sirve para ser quemado. Acumularlo y ser quemado. No sirve para nada más. Nosotros somos como estos pámpanos. Si nosotros permanecemos pegados al Señor y permaneciendo en el Señor, que es la iglesia, podemos crecer y ser grandemente utilizados. Como dice este versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva pocos, algunos dicen mucho fruto. Si nosotros permanecemos, vamos a llevar mucho fruto. Pero si nos separamos de la vid, no podemos cumplir otro propósito. No cumplimos otro propósito. Otro propósito. Nosotros, luego de recibir salvación, debemos permanecer en la iglesia. Y en la iglesia, Dios es la cabeza de la iglesia. Y por eso podemos estar seguros dentro de la iglesia. Y allí estando dentro de la iglesia, el Señor nos entrega toda la alimentación necesaria. Nos entrega toda la palabra necesaria para alimentar nuestro espíritu y así nuestro espíritu puede ir creciendo y pueda ir llevando un fruto de forma natural y normal. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y como Él es la cabeza, Él mismo va cuidando de cada uno de nosotros. Y también a través de cada uno de nosotros, Él siendo la cabeza, va mostrando su obra, va mostrando los frutos. Estando y permaneciendo pegados y dentro de la iglesia, podemos ir siendo utilizados. Y utilizados preciosamente para el Señor. Por eso la Biblia también, y los apóstoles, se hacían, cuando hablaban de sí mismos, hablaban de siervos, de obreros del Señor. Pedro, yo, siervo del Señor, Pablo, siervo del Señor, ellos también se mencionaban como siervos y obreros del Señor. Y el Señor a sus siervos y a los obreros les promete el galardón, la bendición en el cielo. Nosotros llevamos la vida cristiana en la iglesia, permaneciendo en la iglesia, estando pegados en la iglesia. El Señor nos permite muchas oportunidades para poder acumular el galardón en el cielo. Pero estando fuera de la iglesia, ¿cómo acumulo galardón? Estando fuera de la iglesia, lo que me va a tentar mayormente va a ser la carne. Y al final me voy a hacer inútil para el Señor. Pero estando en la iglesia, el Señor me da muchísimas oportunidades de poder acumular y ganar el galardón eterno en el cielo. La vida cristiana, luego de recibir la salvación, necesariamente debe llevarse en la iglesia, dentro de la iglesia, en conexión con los otros hermanos. Hay muchas personas que llegan a pensar de que la vida cristiana yo la puedo llevar solo. Se puede llevar solo. Es muy difícil. Por eso debemos orar mucho por los hermanos que están solitos en algunos lugares de Chile. Porque de verdad que estando solo cuesta mucho poder llevar la vida cristiana. Muchos piensan que solo se puede llevar, pero no es así. Es muy difícil. Mientras estemos todos juntos, por el vínculo que es el Espíritu Santo, nos vamos a traer. Y este vínculo, que es el Espíritu Santo, nos une. Para que siendo muchos, seamos uno. Para que siendo muchos miembros podamos ser un cuerpo. Que siendo muchos, muy distintos, con pensamientos diferentes, con criterios diferentes, podamos ser uno. Y eso lo hace el Espíritu Santo estando dentro de la iglesia y permaneciendo dentro de la iglesia. Por eso es importante que todos los hermanos permanezcan sí o sí en la iglesia. Y también Dios, para que yo pueda ir creciendo, me permite muchos hermanos. Para mi crecimiento, el Señor me bendijo con muchos hermanos que me ayudaron para ese crecimiento.
para que me ayudaron mucho en ir aprendiendo el amor hacia los hermanos, para ir creciendo en escuchar a los hermanos, en darle amor a los hermanos y darle más amor a los hermanos, ¿verdad? El Señor siempre nos está permitiendo esos hermanos especiales para nosotros, que nos ayudan a ir creciendo en la paciencia, que nos ayudan a ir creciendo, ¿verdad?, en el perdón, que nos ayudan a ir cambiando nuestro criterio, que nuestro carácter que es enojón, nos permite unos hermanos para nuestro crecimiento. Al principio como que no amamos mucho a los hermanos, pero a medida que voy creciendo los voy amando más y más y más, ¿cierto? Todos tenemos esos hermanos que nos ayudan a crecer, ¿cierto? Todos tenemos. Por eso es necesario que estemos dentro de la iglesia, porque necesitamos esa conexión con los hermanos. Y así nuestra vida cristiana va creciendo. Así nuestra vida en fe va creciendo. Estando en la iglesia nos vamos alimentando con la palabra correcta, nos vamos alimentando con la palabra adecuada para mi crecimiento. Y así yo voy dando mucho fruto. No solamente mi carácter va cambiando. Al principio quizás a esos hermanos no los amaba tanto, porque me ayudaban mucho, ¿verdad? Para ir creciendo. Pero a medida de que yo iba practicando, voy creciendo. Y no solamente voy creciendo yo, sino que también va creciendo el hermano. Ambos vamos creciendo estando dentro de la iglesia. Nuestra vida cristiana va creciendo. Y así yo voy llevando muchos frutos. Y los frutos que yo puedo ir llevando son tanto interiores como exteriores. Hay frutos que yo dentro de la iglesia, teniendo la comunión con los hermanos, debo ir dando. Debo ir dando esos frutos espirituales. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Ya lo tienen? Le voy a leer. Dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos espirituales que
Pero no se escucha, Israel. ¿Aló? Hermanito, un poquito, hay que esperar un poquito porque se le cayó el internet al predicador Michael, ¿ya? Así que vamos a esperar un poquito. Yo no salgo ahí. Ya, volví. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Me disculpo porque aquí se trató como de cortar la luz y se cortó todo el internet. Ya. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23, menciona acerca de los frutos del Espíritu. Nosotros debemos ir dando estos frutos del Espíritu. Aquí, por ejemplo, salía amor, sale amor, gozo, paz. Esas cosas deben ir saliendo de mí, esos frutos deben ir saliendo de mí interiormente. De mí debe salir más amor, debo andar gozoso, debo andar en paz, en la paz del Señor. Yo debo tener paciencia, debo tener bondad, debe ir creciendo mi fe, debo ir siendo más manso. Todos esos frutos, ¿verdad? Van saliendo de mí, son fruto interior. Pero también la Biblia habla acerca de unos frutos exteriores. Los frutos exteriores vienen a ser el fruto de salvación. Por ejemplo, aquí mismo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, voy a llevar vida eterna a las demás personas. Es decir, fruto de salvación, fruto exterior, es que a través de lo que yo siembre para el espíritu, voy a poder ir evangelizando. Voy a ir llevando este fruto de salvación a otros, ¿verdad? Por esto nosotros, esto de evangelizar, sí, la invitación yo la puedo hacer individual, yo a mis conocidos, yo a una persona, la invitación la puedo hacer yo, pero la evangelización la hacemos juntos. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Cómo iglesia? Nosotros debemos llevar hacer la evangelización por medio de la iglesia, no solito. Por eso en la iglesia cuando uno hace seminario, hay unos miembros que preparan el refrigerio, otros miembros que ordenan el salón, otros miembros, ¿verdad? Y así cada uno va haciendo funciones. Servidores, madres, jóvenes, el predicador, el pastor, todos los hermanos juntos trabajan para hacer esa obra maravillosa que es la evangelización. Los invitados vienen por la invitación que le puede hacer cada uno individual. Pero llegando a la iglesia, todos juntos oran por esos invitados para que puedan recibir la salvación.
Juntos estamos pendientes de que el hermano, el invitado, pueda escuchar atentamente, que si vemos que está cabeceando, allí le llevamos un tecito, un cafecito, otro hermano le regalan un dulcecito para que pueda tener energía. Y así la evangelización la vamos haciendo juntos, juntos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Les leo, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día aquí el hay un micrófono abierto. Hermano, venga, parece que dice aquí Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. El primero 24 dice, considerémonos unos a otros. ¿Verdad? Esto lo debemos hacer entre los hermanos. Debemos considerarnos unos a otros. Considerémonos unos a otros. Y también dice para estimularnos al amor. No, si él, Hermano, ¿pueden silenciar el micrófono, por favor? Alguien que tenga el administrador, porque se acopla muy fuerte. Dice, estimularnos al amor. Eso es algo que nosotros debemos ir haciendo juntos. Juntos debemos ir haciendo esto. Debemos estar juntos, unidos, y juntos vamos estimulándonos y nos vamos considerando unos a otros, estimulándonos al amor, ¿verdad? Y en el versículo 25 dice, no dejando de congregándonos como algunos tienen por costumbre. ¿Mm? También pasa así, ¿verdad? Pero eso no debe ser, eso no es correcto, no lo debemos hacer así. Puede que alguno piense, yo puedo llevar la vida cristiana solo. Por eso hay veces que necesito y voy de vez en cuando nomás a la iglesia. Pero pensando de esa manera, no puede recibir la alimentación adecuada y constante para la vida, para llevar bien la vida cristiana. Nosotros para poder recibir la alimentación adecuada, debe ser una alimentación constante también. Y por eso no debemos dejar de congregarnos en la iglesia. Allá, de los 4 domingos del mes voy a ir 1 o 2. Debo tratar de poder participar en todos los domingos para poder recibir la alimentación adecuada y constante. Yo desde ahora en adelante voy a aprender solo la Biblia. ¿Puede? ¿Podemos conocer todo lo que dice la Biblia? ¿Podemos entender correctamente todo lo que dice la Biblia sin malinterpretarla? Es difícil, ¿verdad? Debemos aprender juntos la palabra en la iglesia. Juntos debemos buscar y aprender la voluntad del Señor para poder conocerla y vivir en medio de la voluntad. Pero no podemos pensar en querer llevar la vida cristiana solos, aparte. La vida cristiana debemos llevarla juntos todos, para que juntos todos podamos ir considerándonos, estimulándonos al amor, exhortándonos también, dice en el versículo 25, exhortándonos unos a otros. Y eso lo hacemos juntos en la iglesia.
Estando juntos escuchando la palabra, uno a través de la palabra recibe consuelo. El hermano de al lado está recibiendo reprensión de parte del Señor. Ay, esta palabra era para mí, ¿cierto? Como que alguien le contó al pastor lo que me pasaba y por eso predicó el domingo de esto, ¿verdad? Nosotros estando juntos en la iglesia vamos creciendo y vamos recibiendo la adecuada y constante alimentación. Y también dice exhortándonos, versículo 25, y exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿Qué día se acerca? Cada día que pasa un día, cada día que avanza la semana, cada día que va avanzando es un día más cerca de la venida del Señor. Cada vez que se va terminando un día y se acuestan, es un día más cerca que estamos de que el Señor venga. Si vemos que ese día se acerca y que está tan pronto, debemos unirnos para estar juntos, trabajando fuertemente, unánimes, para hacer la obra preciosa del Señor y llevar mucho fruto de salvación. Juntos, juntos debemos hacer eso. Porque en el versículo 5 de San Juan 15 decía, porque separado de mí nada podéis hacer. Volvamos a San Juan capítulo 15 y vamos a ver el último versículo del versículo 6. San Juan 15, 6. Dice, en que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece pegado al Señor, ¿verdad? Dice que es echado afuera como pámpano y en fuego y arde. Estando en la iglesia, yo estando en la iglesia, podré llevar bien y firme mi vida cristiana, recibiendo alimento correcto y constante. Pero si yo me salgo, ¿verdad? Y me quito como pámpano, me saco de la vid, no puedo recibir alimento y por eso se seca espiritualmente. Separado, ¿verdad? Nada podemos hacer. Aquí que el pámpano, ¿verdad? Se ha echado al fuego y que arda, no significa que por no ir a la iglesia vamos a ir al infierno porque perderé mi salvación. No. Sino que si yo me separo de la iglesia, me seco. ¿Sirvo para algo? Soy un salvo inútil para el Señor. Si yo no estoy pegado al Señor, si no estoy dentro de la iglesia, ¿qué puedo hacer para el Señor? Nada. Y llevando una vida apartada del Señor, ¿verdad? Volviendo a los deseos de la carne, ¿a quién voy a poder evangelizar? A nadie. ¿A quién voy a poder invitar? ¿Acaso mi invitación va a tener si no estoy en la iglesia? ¿Recibiendo los nutrientes necesarios? No voy a tener fuerza. Y mirando mi forma de vivir, nadie va a querer ser salvo tampoco. Si yo voy a la iglesia, a tu iglesia y voy a estar como tú, mejor no voy. Si uno Si una persona salva se aparta de la iglesia, se hace inútil para el Señor. ¿Por qué? Porque no va a recibir fuerza necesaria, su espíritu va a estar débil, no va a haber el poder de Dios para poder llevar bien la vida cristiana. No va a saber, va a perder orientación. ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es correcto? Por eso para nosotros, lo más importante luego de recibir la salvación es saber dónde debo permanecer. Y nosotros debemos permanecer en la iglesia para poder ser alimentados de la forma correcta, para recibir las palabras correctas para mi vida, para que a través de esas palabras pueda ir llevando el fruto, para que a través de la palabra yo pueda ir llevando más amor. En la palabra el Señor dice, amaos los unos a nosotros, y así conoceréis que son mis discípulos. Entonces tengo que amar al hermano. Pero que el hermano no me cae bien. Tengo que amarlo igual.
Tengo que yo cambiar mi corazón para poder amar a los hermanos, para poder tener paciencia con los hermanos. ¿Quién tiene que cambiar, el hermano o yo? Yo tengo que cambiar. Ay, que yo soy muy enojón. Como dicen por ahí, prende con agua. ¿Quién debe ir cambiando? ¿El hermano o yo? El Señor puso al hermano ahí para que yo pueda ir practicando el amor, para que pueda ir practicando. El Señor me puso al hermano allí. Entonces, ¿quién tiene que ir cambiando? Yo? Ah, que el hermano es muy pesado y por eso no voy a venir mal a la iglesia. Ah, que la iglesia me mira mal y por eso no voy a venir mal a la iglesia. ¿Quién tiene que cambiar eso? ¿El hermano o yo? Yo. Eso en mí tienen que ir produciéndose esos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia. Todo eso se debe ir produciendo en mí. ¿Dónde y cuándo se va produciendo? Estando dentro de la iglesia. A medida que vaya siendo alimentado constantemente, esos frutos van a ir saliendo de mí. Y permaneciendo en la iglesia también el Señor me va a permitir un fruto. Que ese es el fruto exterior. Que una persona pueda recibir la salvación por medio de mi invitación. Ese es el fruto exterior. Participando en la iglesia. Por ejemplo, ustedes ahora estando participando en esta educación cristiana, lo están haciendo sacrificando quizás un tiempo de descanso. Pero si hubieran estado en la casa, ¿qué estarían haciendo? Perdiendo el tiempo, ¿cierto? En el teléfono, haciendo otras cosas. Pero invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios, eso tiene ganancia y tiene galardón en el cielo también. Los jóvenes, ¿qué estarían haciendo ahora si no estarían sentados escuchando esta palabra? Pegados en el teléfono, mirando videos y perdiendo el tiempo, ¿cierto? Pero están aquí ahora invirtiéndolo, aprendiendo la palabra. Galardón seguro en el cielo. Tenemos galardón en el cielo. Porque estamos sacrificando nuestro tiempo para estar aquí escuchando el sermón. Y el Señor sabe en nuestro corazón. Estar aquí escuchando la palabra, estar recibiendo el alimento correcto. Y como ya escuché el sermón de la mañana y ahora estoy escuchando un segundo sermón, entonces mi espíritu, ¿cómo está? Llenito, ¿verdad? Bien alimentado se va a ir hoy, así como los domingos anteriores. Bien alimentado se va a ir con mucha fuerza para poder luchar con todas las cosas que vengan en esta semana. Y el miércoles, escuchando el sermón del miércoles, recargo esa fuerza para aguantar hasta el sábado, domingo, para escuchar de nuevo el sermón. Nosotros debemos aprovechar bien el tiempo que el Señor nos permite. El tiempo de vida luego de recibir la salvación, hermano, ¿justo? Pasa tan rápido que el tiempo que se pase y lo mal aprovechamos no va a volver. Por eso debemos aprovechar bien nuestro tiempo y permaneciendo dentro de la iglesia. Es muy rico ser el último hermano que se va de la iglesia, que cierra la iglesia junto con el predicador o pastor. Eso lleva mucho galardón también. Por eso permanecer en la iglesia debemos hacerlo. Es algo muy importante luego de recibir la salvación. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo del Señor. Y cada uno, hermanos, aunque sea una persona que recibió salvación hace poquito, la semana pasada, es un miembro útil del cuerpo del Señor. Así que ninguno debe menospreciarse. Pensando, yo aquí no sirvo porque están todos los lugares ocupados, ya no necesitan a nadie más. No. Como miembro, cada uno tiene una labor que cumplir. Estar aquí aprendiendo la palabra en estos sermones de vida cristiana, hermanos, es una inversión muy grande. Muy grande. Nosotros solamente estando en la iglesia podemos aprender la palabra adecuada, correcta, para que ésta sea nuestro alimento de cada día. Así que, hermano, estoy muy contento. Gracias por escuchar atentamente el día de hoy acerca de la comunión. Pudimos aprender, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? No es un edificio, es la reunión de los salvos.
Hemos aprendido qué es la iglesia. ¿Qué significa permanecer en la iglesia? Es permanecer en el Señor. Para estar con el Señor debo estar dentro de la iglesia. Y estando dentro de la iglesia, el Señor me alimenta para que yo pueda ir llevando fruto. Fruto interior y fruto exterior. Espero que esta palabra sea de mucho provecho para todos los hermanos. Hoy el sermón, hasta aquí. Gracias por escuchar atentamente. Hermano Eugenio, ¿termino con la oración? ¿O va a pedir testimonio primero? No se escucha, hermanito. ¿Eso es oración o testimonio? Oración, ya, ok. Vamos a terminar con la oración, oremos juntos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos para que podamos llevar bien nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por permitirnos esto tan maravilloso que es la iglesia. Señor, tú que preparaste la iglesia desde el principio de la fundación de los tiempos y siempre estuvo en tu corazón que las personas que recibamos la salvación estemos juntas, y así, Señor, podamos ir conociéndonos para luego estar eternamente juntos en el cielo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, por medio de la iglesia, pueda ir recibiendo, Señor, el alimento adecuado para cada uno. Y así, estando juntos, Señor, podamos ir creciendo. Permite, Señor, el crecimiento de la iglesia a cada región, para que todos los hermanos, estando juntos, podamos evangelizar, Señor, y hacer esa preciosa obra de la evangelización. Permite, Señor, que los hermanos estén unidos en un mismo corazón, en un mismo sentir, para que juntos podamos trabajar firmemente para tu obra y así muchas personas puedan ser rescatadas, Señor, del infierno, de las manos del diablo. Ayúdanos, Señor, para que podamos ir creciendo cada uno individualmente dentro de la iglesia. Y, Señor, por medio de la palabra que tú nos permites estando dentro de la iglesia, renueva nuestro entendimiento para ir comprendiendo cada vez más las cosas espirituales que tú quieres que entendamos. Gracias, Señor, por esta educación básica cristiana que nos ayuda, Señor, a recordar lo importante de las cosas básicas pero fundamentales para nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y nos salvó. Oramos. Amén.